Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a Paula Vintimilla. Con ella queremos hablar de varios temas. Recordamos que ella es asambleísta nacional y hay varios temas esta semana, Paola, que concitan la atención hacia la Asamblea. El primero de ellos, indudablemente, es la elección del nuevo vicepresidente, hombre o mujer, que ocupe la segunda dignidad del país luego de la renuncia de la señora Vicuña. ¿Cómo analizar los últimos acontecimientos? La salida de la señora Vicuña, pero también la terna enviada por el señor presidente de la República. Bueno, Claudia, muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente un escándalo más, ¿no? El país en un año y medio pierde a 2 vicepresidentes por casos de corrupción. El país no aguantaba más. Yo creo que la decisión del presidente de la República de mandarnos de esta terna totalmente apolítica, de esta terna de ciudadanos que han trabajado honestamente por el país, que son gente preparada, gente nuevamente honesta, transparente, no afiliada a ningún partido político, era una demanda no solamente de los ciudadanos, sino también de los políticos honestos que queremos un cambio dentro de la política en general del país. Vimos con muy buen agrado, como la mayoría de los ciudadanos, la terna que se envió. Nosotros hemos decidido votar por el primero de la lista. Se ha revisado los currículums de todos. Creemos que las 3 personas son idóneas, están capacitadas para... El día de mañana, está convocada mañana a las 10 de la martes. mañana será la elección y la posesión del vicepresidente de la República. Es inmediato. Posesión, aunque el señor presidente se encuentre en su viaje a la China. Justamente por eso yo creo que es importante. Bueno, ahora vemos que el presidente ha recortado su viaje a la China, estará regresando el próximo lunes. Varios viajes que tenía previstos, ¿no? Estaba en España, China, pero estará regresando ya en diciembre justamente por la coyuntura política, ¿no? Y no el 2 de enero como estaba planificado. Es importante tener ya un vicepresidente y yo creo que el pleno debe haber sido el día de hoy, pero sin embargo se tomó la decisión de que sea mañana. Mañana a las 11 de la mañana tendremos ya un vicepresidente posesionado legalmente en la Asamblea. El tema corrupción, ¿cómo ir luchando contra esto cuando vemos lo que ha pasado? 2 vicepresidentes en año y medio que tienen que renunciar, o uno que casi no renuncia, otra, la señora renunció, pero ¿cómo analizar este tema corrupción, que es un fantasma que está tanto en la Asamblea como el cuento de los diezmos y lo que hemos visto sacando a 2 asambleístas, pero también en torno al Ejecutivo? ¿Cómo ir analizando lo que pasó anteriormente, pero también garantizando transparencia en el presente y el futuro? Yo creo que si este gobierno ha hecho algo positivo, y hay que recalcar, es el tema de la corrupción. Si bien no se ha recuperado ni un solo centavo todavía, si bien nos queda debiendo, yo creo que se está depurando paso a paso. Día a día hay nuevas denuncias de casos de corrupción que ya están judicializados. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo en ese tema. No podemos criticar todo este gobierno. El hecho de que la parte económica, que es lo más importante, lo fundamental, la que genera empleo, la seguridad de nuestro país, las relaciones internacionales, se ha dado un gran paso. Y en el tema, por supuesto, de la corrupción, yo creo que el que no ve eso es simplemente una persona que tiene tapados los ojos y no quiere ver lo bueno que está pasando en estos momentos. Se ha avanzado, es indudable, pero se ha avanzado y muchísimo. ¿Cómo recuperar capitales, activos? Es decir, dinero que se robaron del país. Sí, hay las leyes, mira, nos siguen hablando de la ley de recuperación de activos. Lamentablemente la ley de extinción de dominio que ha llegado a la Asamblea es inconstitucional por un montón de cosas. Se tiene que hacer una ley de extinción de dominio que sea, por ejemplo, cuando se habla de sentencias ejecutoriadas, sentencias en firmes, lo que no dice esta ley de extinción de dominio. Ahí corremos un riesgo altísimo, y hablamos de esta ley porque sé que está en boca de muchos ciudadanos y dicen porque no hay esta ley no se recupera. No es verdad. Yo creo que hay los mecanismos legales para recuperar activos.
Pero en el caso de esta ley en específico, el problema es que si diría en una sentencia en firme, pero como dice con una sentencia, pasa que si luego en una sentencia en firme son declarados inocentes de estas personas, nos toca no solamente devolverle todos esos bienes, sino pagarles de una indemnización además. Entonces yo creo que se tiene que hacer las cosas bien. Falta esta ley de extinción de dominio, sin embargo, como les digo, hay leyes que nos ayudan a congelar bienes, a evitar que estos bienes pasen a manos de otras personas, como ya se han tomado las medidas en algunos casos. Falta agilidad en la justicia, definitivamente. Tenemos que ser más ágiles, más competentes, no podemos permitir que la gente o lo que pasó la semana pasada, el tema de que se vayan del país a Interpol, que no fue aceptada. Bueno, eso ya no está tanto en nuestras manos, ¿no? Pero no sé si fue por un accidente cometido cuando se solicitó. Capaz no estuvo todo, exacto, capaz no estuvo todo muy bien sustentado. Hay la opción todavía de presentar una apelación, digamos, de alguna manera a la Interpol y presentar mejor. Por eso yo creo que a veces por esa ansiedad que es lógica, que es natural, que es necesaria de la ciudadanía y de muchos políticos de lograr cambios inmediatos, a veces se hacen las cosas mal. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Es más seguro ir lentamente, más lento, pero todo. firme, exacto. En todos estos procesos del tema de corrupción hay varios elementos. Se hablaba de juicio a la señora ex vicepresidenta Vicuña, ahora ya no es posible el juicio. No. ¿Cómo están procesos de temas de fiscalización al interior de la Asamblea? El tema de María Fernanda Espinosa. ¿Sabes cuántos meses? El tema Assange, porque es algo que Paola ha estado luchando todo el tiempo. Pero el tema de María Fernanda Espinosa, justamente cuando sale el tema Assange, es cuando tenemos más fundamentos todavía para el juicio político a María Fernanda Espinosa. Sin embargo, y ahí sí hay una responsable directa, que es la presidenta de la Asamblea. Ella tiene en su escritorio el juicio político sustentado con las firmas necesarias y sin embargo no le ponen conocimiento del Consejo de la Administración. No, es que la presidenta tiene y ella tiene que poner en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa, que es el CAL, donde seguramente tendrá los votos para pasar a la Comisión de Fiscalización. Como saben que tienen los votos para que este juicio político pase, es que no lo pone en conocimiento del CAL. Es igual que en el caso de una propuesta de ley que está muy a la boca de la ciudadanía, que es el tema de la reforma al artículo 135 de la LOCEP, para que los expresidentes y exvicepresidentes de la República envueltos en casos de corrupción, que es lo que dice mi proyecto de ley, eso no quiere decir que este proyecto de ley no pueda ser modificado y cambiado en los dos debates dentro de la comisión. Los exmandatarios que tengan dudas sobre su actuación en el mandato, que tengan sentencias en casos de corrupción, ya no dejen de percibir el sueldo vitalicio. Pero a lo que voy es que este proyecto de ley es un proyecto. Entonces, dentro de la comisión, si es que existiera la voluntad política para ponerlo en la Comisión de lo Laboral, que no existe por el momento porque mi proyecto fue presentado en febrero de este año. Lleva 10 meses en la comisión y no es puesto en agenda. Es importante que lo pongan en agenda aunque no estén de acuerdo con el proyecto. ¿Para qué? Ese caso? ¿Solo de la presidenta de la Comisión de lo Laboral. Tiene que ponerlo para que justamente sea debatido dentro de la comisión y dentro del pleno con sus dos debates y saquemos algo que es un pedido ciudadano, lo vemos cada día más fuerte. ¿Por qué seguir manteniendo? ¿Por qué Jorge Glass tiene que seguir ganando un sueldo de más de $4,000 cuando está con una sentencia en la cárcel? Claudia, la gente ya no se queda así. Ahora la gente quiere lo que pasó en México, lo que acaba de pasar en México, que le quiten el sueldo vitalicio a todo expresidente y vicepresidente. Bueno, eso será un tema a debatir. Por eso es importante que los proyectos de ley no se queden archivados por un tema político, sino que más bien salgan a la luz estamos hablando y de que dos se debata. Casos, el tema de fiscalización, el juicio a la señora María Fernanda Espinosa y el proyecto de ley para los exmandatarios con casos de corrupción y con sentencias. Así es. En el tema que me preguntabas de Julian Assange, ¿qué pasó? ¿Hubo solicitud a la presidencia de la República? Nunca me dio la cita. De la nacionalidad ecuatoriana. ¿Qué pasó con todo esto? Esta es la única manera de quitarle, de anular la nacionalidad al señor Assange, es que el gobierno ecuatoriano acuda a un término que se llama de lesividad, ¿sí? A un recurso de lesividad, que es decir, que el propio gobierno se equivocó o cometió
que tuvo problemas en la parte administrativa, fue otorgada de una mala manera, en este caso, la nacionalidad del señor Assange. Lamentablemente yo como asambleísta no puedo hacer más de lo que ya he hecho. Pero las famosas amenazas del señor Baltasar Garzón de demandar a la Cancillería ecuatoriana. Bueno, él ya presentó, pues, y pasó a segunda instancia, ¿ya? Y el juez igual le negó. El señor Assange tiene que cumplir con el protocolo, le guste o no le guste. Tiene una carta de compromiso del gobierno británico que no será extraditado a ningún país donde tenga la pena capital. Entonces, lo que le queda al señor Assange son dos opciones clarísimas. La una, quedarse en nuestra embajada bajo las reglas de este protocolo. Pagando internet, pagando... Bueno, desde el 1 de diciembre le está pagando absolutamente todo lo que tiene que ver con su manutención, que recuerden, nos costó $1 millón al año. 6 millones de dólares se ha gastado el gobierno en mantenerle a este señor en el tema de contraespionaje y de espionaje, todo esto, y más la alimentación, la problemática y cuidados que nos ha generado para varias relaciones comerciales con países como el propio Reino Unido. Exacto, no solo el Reino Unido, los Estados Unidos, la Comunidad Europea, etcétera. Entonces, España, él tiene en este momento dos opciones clarísimas. La una es quedarse dentro de la Asamblea siguiendo este protocolo, es decir, dentro de la embajada, pagando arriendo y manutención, más o menos, para que se entienda. Y con todas las reglas claras, ¿no? El régimen de visitas, tienen que las personas ser notificadas con anterioridad que van a llegar a visitar al señor Assange y ser aprobado por la embajada allá. Tiene el régimen también de comunicaciones. Él no puede volver a interferir en política exterior de otros países. No puede hacer declaraciones sobre... Tiene que usar el Wi-Fi que es otorgado por las oficinas de Ecuador en Londres. Y así las visitas médicas y demás. Esa es la una opción. La otra opción que se le está planteando es que en base a esa carta que le entregó el Reino Unido, garantizándole que no será extraditado a un país que tenga la pena capital, que en pocas palabras están hablando de los Estados Unidos, él lo que tendría que hacer es salir, entregarse a las autoridades británicas. Ahí pasaría de 3 a 6 meses, porque recuerda que él tenía una orden de presentarse cada semana y pues medidas cautelares que no cumplió. Entonces pasaría de 3 a 6 meses en la cárcel y tendría que pagar algo de una multa económica que no es muy alta y quedaría libre. Quedaría libre y debería pues confiar en este acuerdo que está haciendo el Reino Unido de no entregarle a ningún país con pena capital. ¿Qué papel jugaría el nuevo embajador? Acaba de ser nombrado embajador en el Reino Unido, el embajador Marchand. Sí. ¿Qué papel o el cambio que se da, se conseguirá que el señor Assange deje de ser el inquilino de la embajada americana? Mira, el cambio que se da es básicamente por la relación tan estrecha que existía entre el ex embajador ante el Reino Unido de Ecuador, ¿no es cierto?, y ante Londres y Julian Assange. Eso impedía, de alguna manera, o no nos aseguraba que el protocolo sea cumplido a rajatabla, como tiene que ser un protocolo. Ahora va una persona, un nuevo embajador de carrera, de muchísimos años de experiencia, sin ninguna relación con el señor Assange, que es lo justo para que se cumpla todas las pautas que ha puesto la Cancillería en este tema. Es decir, hay un cambio, esperemos que positivo para encontrar soluciones, que todo el país también quiere una solución a esto. Sí, no podemos seguir, ya hasta 6 años. 6 años es un tiempo. 6 años más nos ha causado muchos problemas. La verdad, Claudia, solamente hay que ponerse a leer un poco lo que dicen las noticias internacionales, lo que opinan de Ecuador. Con Rusia, con Estados Unidos. Todo este tema que salió gracias a que el canciller actual me entregó la información, nos enteramos de que le dieron el cargo diplomático solamente para que se vaya como diplomático a Moscú, a la embajada de Ecuador en Moscú. Eso no hubiéramos sabido si no lográbamos que estos documentos salgan a la luz. Lo cual hubiese generado más problemas para las relaciones internacionales del Ecuador. Otro tema, Paola, estamos celebrando 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo se ha avanzado en 70 años en el tema mujer? Paola, como mujer, como política, ¿cómo se puede pensar en 70 años de avance? Que hay muchas cosas pendientes. Cuando uno piensa que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, en muchos países del mundo no se cumplen estos preceptos del inicio de la declaratoria. Bueno, aquí en Ecuador yo creo que el tema de los derechos humanos, lamentablemente, sí han habido grandes avances, sí, eso es lo positivo, pero lamentablemente se ha politizado muchísimo. Y con el cuento de los derechos humanos, te voy a ser súper sincera, con el cuento de los derechos humanos,
se han violado los derechos humanos de otras personas, ¿sí? Los derechos humanos para el socialismo del siglo XXI ha sido para proteger muchas causas totalmente injustas que violan los derechos humanos de otras personas. Entonces, sí, festejemos esos 70 años, sigamos luchando por los derechos humanos de las mujeres, hombres, niños, adolescentes, de todos los seres humanos, pero no perdamos el norte y nunca dejemos que nuestra ideología vaya más allá de los derechos humanos básicos que tiene una persona, como tú dices, la vida, la libertad y la seguridad. O sea, precautelar lo más importante y aprender a respetarnos unos a otros. Así es. Ahora, estamos llegando a fin de año. ¿Cómo evaluar este año en la Asamblea? Sé que no es fácil, han pasado muchos temas, pero si uno tendría que evaluar, al estar dentro de la Asamblea, ¿cómo evaluaría Paola Vintimilla la Asamblea Nacional? Yo creo que ha tenido su lado positivo, creo que se ha hablado poco de las leyes positivas que se han aprobado dentro de la Asamblea, de lo positivo que se ha hecho de parte de muchos legisladores. No podemos hablar de 137 como corruptos, no podemos hablar de 137 como cobradores de diezmos. No podemos generalizar. Yo creo que es importante que la ciudadanía haga una diserción de quienes realmente han trabajado, han presentado proyectos de leyes. Seguramente el Observatorio Ciudadano a final de año presentará un balance general de cada uno de los asambleístas y es importante ver y tal vez nos demos cuenta de que la mayoría de los asambleístas estamos trabajando en beneficio del país y que no todos somos corruptos ni todos somos vagos. Yo creo que la Asamblea ha tenido su lado positivo en algunas cosas. Hasta la depuración, el cambio de presidente de la Asamblea es algo que nunca cambio de presidente de la Asamblea, sin embargo, sí hubiera sido importante un cambio en los presidentes de las comisiones, de las diferentes comisiones, que sí nos ha causado problemas, como por ejemplo lo que te hablaba hace un momento en la Comisión de los Trabajadores. Hay muchas comisiones donde todavía está gente del correísmo defendiendo ciertas cosas que ya pues, para la ciudadanía y para muchos asambleístas no tiene defensa, ¿no? Defendiendo lo indefendible, como decimos. Creo que el gobierno, este gobierno de 4 años también, insisto, es un gobierno de transición, al igual se vuelve la Asamblea Nacional. Entonces nos ha tocado la depuración que se va haciendo, poco a poco, pero se está haciendo. Muchos casos de corrupción saltaron a la luz y van a seguir saltando, esto no termina aquí, vamos a tener que seguir apagando fuegos, pero eso no quiere decir que paralicemos la Asamblea y nos centremos, ni que los medios de comunicación se centren solamente en el escándalo de momento de la Asamblea, sino que hablemos también de las cosas positivas y las leyes que se están aprobando dentro de esta, ¿no? Entonces tenemos que trabajar a la par, no se puede parar el tema de fiscalización como tampoco se puede parar el tema de elaboración de leyes, de seguir conversando con la ciudadanía y sacando leyes a favor de todos. De acercarse más a la ciudadanía, ¿cómo conseguirlo? Porque un poco le ven lejano y a veces no se conoce. Paola dice, hay varias leyes positivas que se han aprobado, hay varios procesos positivos al interior de la Asamblea, temas de capacitación, temas de una serie de elementos que demuestran el trabajo de los asambleístas. ¿Cómo acercarse más a la ciudadanía? Eso depende de cada Depende de los medios, depende de ustedes, pero normalmente siempre contamos los líos y no los aciertos. Por supuesto, ese es el reclamo que yo siempre hago. Hace poco tiempo tuvimos una noticia muy favorable en el tema de los trabajadores petroleros privados en el que yo estoy trabajando. Sin embargo, los medios de comunicación no le dan esa cobertura cuando son temas de justamente derechos de los trabajadores. Le dan, pero es un espacio mínimo, entonces no hacen que toda la ciudadanía se entere de las buenas noticias que salen de la Asamblea. Las buenas noticias solamente son publicadas por la Asamblea, por la radio de la Asamblea, por el medio televisivo de la Asamblea, y entonces es una pena, y lo que hacemos nosotros desde nuestras redes sociales. ¿Cómo acercarnos más a la ciudadanía? Yo desde el día 1, 1 año y medio, sigo todas las semanas, 2 veces a la semana tengo contacto con la ciudadanía, y la mayoría de mis proyectos de ley son que nacen de las conversaciones con los ciudadanos. Entonces yo creo que eso va a depender mucho de cada asambleísta y su forma de trabajar, ¿no? Yo creo que la mejor forma es acercándose a la gente, no en época de campaña, sino desde el inicio, siempre. Y es por eso que, bueno, en estas elecciones tú sabes que no participaré de ningún puesto político, no voy a elecciones y sin embargo mi trabajo no para. Y seguiré haciendo lo que he venido haciendo durante este año, que es trabajar con la gente. Es por relación Exacto. con los Porque votantes. es necesario, con la gente que votó por ti y la gente que no votó por ti es necesario que te conozca y sepa el trabajo que estás haciendo. Si los 137 asambleístas darían ese trabajo como una rutina,
que esos lunes y viernes que tenemos, digamos, libres, entre comillas, porque en realidad son lunes y viernes para estar en territorio y estar con la gente. Si todos cumplieran a cabalidad eso, la gente estaría más enterada de cuál es el trabajo de la Asamblea y qué se está haciendo en beneficio de los ciudadanos. Pero también es aprender como votantes, como población, Exacto. empezar a preguntar y exigir a sus representantes. Por otro lado, Paola, y para terminar, esta semana también, en teoría, el Ejecutivo vuelve a mandar el presupuesto general del Estado para el año 2019 con las correcciones solicitadas por parte de la Asamblea. ¿Cómo conseguir equilibrio? Porque también depende de ustedes, cuando lo aprueben, el que efectivamente el presupuesto alcance y sea bien distribuido. Nosotros nos vamos a abstener nuevamente. Van a abstenerse. Porque hay muchas observaciones que no han sido tomadas en cuenta que para nosotros eran básicas. Puede ser que esta vez tenga los votos o no de la Asamblea, no te podría decir. Ahorita es como que todo se centró en el caso del vicepresidente y no se ha hablado mucho de cuál es la posición, no hemos conversado cuál es la posición de las diferentes bancadas, pero te puedo decir que en el caso del Partido Social Cristiano nos vamos a abstener. Se van a abstener. Sí, Es decir, eso... es un presupuesto que no lo vemos realista. Sigue un dólar de 58, un barril de petróleo a 58, cuando en realidad sigue bajando y seguirá bajando por un buen tiempo. Creemos que va a estar a menos de 50, entonces poner a 58 es una locura. No se está poniendo los montos exactos que tienen que haber aumentado en el tema de salud y educación, a pesar de haber llegado a un acuerdo con el sector de la salud y la educación. Si no hay recursos que ingresan al Porque hay Estado. medidas que se tienen que tomar, Claudia, y que no se están tomando porque a veces no son populares. Son medidas duras que nos tocará pagar a los ecuatorianos todos los excesos del gobierno anterior, y mientras esas medidas que son duras para muchos, pero que pueden ser focalizadas, estamos hablando justamente de los subsidios, que hay varios en el país y que no necesariamente al quitarlos tienen que afectar a las clases económicas más bajas, todo lo contrario, esos subsidios se tienen que focalizar para que gente que tenga el poder de justamente poder asumir ese subsidio, y no que sean los más necesitados ni los más pobres. Pero mientras no se tomen esas decisiones fuertes, duras, que son antipopulares, pues no van a haber los recursos necesarios. Mientras sigamos teniendo un Estado obeso como el que tenemos, no vamos a reducir el déficit presupuestario. Entonces, sí necesitamos que el gobierno asuma de una vez por todas la situación económica tan grave que tiene el país, que no nos ponga en un presupuesto general del Estado 1.000 millones de fondos que se verán de dónde saldrán. O sea, simplemente no te dicen de dónde. 1.000 millones en concesiones. O en venta de activos, no sabemos qué se va a vender. No sabemos cómo se van a vender ni cuándo se van a vender. Se les pone como parte del presupuesto, no algo temporal, sino fijo. Entonces hay muchas cosas que tienen inconsistencias dentro de ese presupuesto general que nosotros no podemos apoyar y no lo vamos a hacer. Pero veremos qué ocurre. Muchísimas gracias a Paola Vintimilla. Recordamos que con ella hemos hablado de varios temas. La elección del vicepresidente, ellos hablan y Paola habla de que votarán por el primero de la terna el día de mañana, y también temas pendientes de fiscalización. Ella hace un reclamo señalando que está en la mesa de la presidencia de la Asamblea el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa, que falta decisión política para dar inicio a este juicio que muchos ecuatorianos esperan. Hemos hablado también del caso Assange, del caso Presupuesto General del Estado, y lo que ella menciona, hay un análisis positivo de lo que ha sido el gestionar de la Asamblea Nacional por parte de Paola Vintimilla durante el año 2018. Vamos a mirar qué ocurre en los próximos días. Agradecemos la presencia de Paola y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales y a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.